Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a un nuevo camino, a un nuevo itinerario aquí en Movistar Plus, en Miradas Viajeras Magazine, en Negocios Televisión. Para esos más de 2 millones de telespectadores que todos los fines de semana nos seguís, hoy comenzamos un nuevo relato, una nueva historia en la que queremos contarte, como siempre, muchas cosas. Esta tarde, sabéis una cosa, venía hacia acá y venía pensando en algunas cifras, en algunos datos que han llegado a mi poder y en los que se habla de que las cifras relacionadas con el sector turístico, ya sabéis que siempre hablo de los récords y de cómo se nos llena la boca de récords, más récords y nuevos récords en lugar de calidad, calidad y calidad, como te digo, nos cuentan que durante el primer semestre hemos hecho una comparativa respecto al 2022, donde los españoles, los viajeros españoles, salen muy beneficiados. Siempre te he dicho que la cantidad de dinero que nos deja un viajero español está muy por encima de los viajeros internacionales y, de hecho, una vez más se demuestra este dato. Fíjate, en el año 2022 los viajeros españoles han realizado 171 millones de viajes, 171 millones de itinerarios y de caminos, dejando 50 millones de euros. Al final es casi un 51% más de lo que se facturó en el año 2021 y un 4% más de lo que se hizo en el 2019, el año prepandemia, en el que todo eran los récords de llegadas de viajeros. Acuérdate, 85 millones desbascando a Estados Unidos y a Italia y solamente por detrás de Francia. Acuérdate que siempre te digo que en el año 2025 está previsto que España llegue a ese liderato mundial y que en el año 2030 9 de cada 10 empleos que se generarán en este país tendrán siempre que ver con el sector turístico. ¿Por qué te cuento todo esto y por qué me refiero de nuevo a estas cifras? Porque a mí me sigue preocupando que esa buena salud de la que goza el sector turístico y que todo el mundo, expertos, empresarios e instituciones, presumen de ello, no nos deje ver que tenemos por delante todavía muchísimos retos que afrontar de una manera clara. Por ejemplo, la formación, algo que es absolutamente prioritario si queremos hacer que España siga siendo ese país de vanguardia, ese país que exporta conocimiento y ese país que, por nuestra forma de hacer las cosas y nuestro expertise en el sector turístico, sigue siendo líder a nivel mundial. La formación, por supuesto, es uno de los aspectos fundamentales que incide directamente, además, en esos 400.000 puestos de trabajo que en el sector hotelero y hostelero todavía están por cubrir. Y estamos justo a un mes de que comience esa gran temporada de verano, donde teóricamente vamos a volver a romper récords. Vamos a volver a recibir en España muchos cientos de miles de viajeros que van a demandar un servicio acorde con lo que prevén en sus vacaciones. Un servicio que tiene que estar acorde también con lo que ofrecemos en cualquiera de nuestros establecimientos. No se puede tener un camarero para atender 20 mesas en un gran restaurante de este país. O no se puede tener un solo recepcionista en un hotel de 5 estrellas. O no se puede, como siempre digo, no dar el servicio que el cliente y que el viajero que va a invertir en unas vacaciones en nuestro territorio no encuentre lo que va buscando. Porque eso evidentemente irá en detrimento de nuestra marca España e irá a favor de destinos emergentes como Croacia, como Turquía o como Grecia, que nos están pasando por la derecha, y no porque sean mejores que nosotros, sino porque la inversión internacional está generando infraestructuras de primer nivel, pero sobre todo por algo que me parece importante y que es un intangible, y es que esa vocación de servicio que nosotros teníamos en nuestro sector turístico y que hemos dejado de tener porque precisamente las generaciones venideras no quieren pertenecer al sector turístico, en otros países, sin embargo, lo llevan por bandera. Esto me lleva, de nuevo, a una reflexión que me parece muy importante justo en tiempo electoral. Ya sabéis, el día 28 nos enfrentamos a unos nuevos comicios y, como te vengo diciendo desde hace mucho tiempo, aquí hemos puesto un reto a todos los que nos seguís los fines de semana: ver, analizar y apuntar cuántas veces se habla de turismo en cualquiera de los mítines a los que podéis ir, acceder a través de las redes sociales o de los canales de información o ver en las televisiones. Yo sigo sin anotar una sola vez la palabra turismo en boca de los grandes dirigentes.
nos dedicamos más a hablar de cuestiones nacionales y de confrontación política para intentar rascar votos en muchos de los territorios donde están las encuestas más o menos pareja, y no nos dedicamos a hablar de lo que realmente importa, el gran motor de la economía en España, que genera un 14% del PIB directo y un 19% del PIB indirecto. Con estas cifras y generando los cientos de miles de empleos que generamos, ¿no sería importante que realmente cualquiera de nuestros dirigentes políticos, empezando por nuestro amigo de la Moncloa y siguiendo por los demás, que espero que le den una lección en los próximos comicios, como te digo, no sería ya de una vez necesario que todos nos planteáramos una estrategia común en la que, en primer lugar, en el vértice estuviera la posibilidad de poner en marcha de una vez por todas el Ministerio de Turismo y después intentar formar a todos nuestros dirigentes y todos los subsectores del sector turístico en que el turismo debe estar en el vértice de la estrategia para crear un país que realmente sea de nuevo el gran adalid de este sector en todo el mundo? En fin, retos muy importantes para trabajar, para tener en cuenta y, como muchas veces digo, para empezar a incorporar en los programas electorales que espero, al menos si no en estos comicios, puedan verse reflejados en las elecciones a nivel nacional que tenemos a finales de año. Pero eso será otra historia. Comenzamos. En fin, son muchísimas las cosas las que tenemos hoy preparadas para ti en estas 2 horas, en las que, como siempre, vamos a intentar emocionarte, hacerte sentir y descubrirte lugares únicos del mundo, pero también en las que tenemos que hablar del turismo, de ese gran motor de la economía que nos apasiona, y en esta, la televisión del turismo, que siempre tiene protagonismo los fines de semana. Acuérdate, hoy hasta las 12 de la noche, mañana sábado, nos iremos de 11 a 1 del mediodía y el domingo de 6 a 8 de la tarde. Todos los fines de semana, para ti, que eres el alma de este programa, Miradas Viajeras, Negocios Televisión, en Movistar Plus. Comenzamos con los contenidos de este programa y lo hacemos en nuestro sumario. Hoy, en Miradas Viajeras, analizaremos, como siempre, el sector turístico. En Hablamos de Turismo, analizaremos cómo se viajará en el año 2033, examinando las futuras fuerzas de cambio que transformarán los viajes, los comportamientos y preferencias emergentes de los viajeros, para comprender exactamente sus necesidades dentro de una década. Imaginaremos una ciudad repleta de rincones en los que perderse y echar a volar la imaginación. Una ciudad que ha sido testigo de momentos decisivos en la historia de España. Después, abriremos una ventana al mundo para adentrarnos en una ciudad de emperadores y sultanes. Durante siglos fue el centro de una civilización cuya influencia nos ha llegado a día de hoy. Nos vamos a Estambul. Nos perderemos en uno de los pueblos con más encanto del norte de España, lugar de desembarco del que estuvo llamado a ser el rey más grande de España, Carlos I. En plena comarca de la Sidra, visitaremos el pequeño pueblo pesquero de Tazones. También conoceremos algunos detalles de la que será la primera gala benéfica de Niños contra el Cáncer en Madrid, uno de los eventos más emocionantes y emotivos del año. Por supuesto, te llevaremos a recorrer la que posiblemente sea la primera maravilla del mundo. Símbolo del gigante asiático, visitaremos la Gran Muralla China, Patrimonio de la Humanidad. Y como siempre, te ofreceremos los mejores planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. ¡Comenzamos! Cada día me gusta más tener un poquito de tiempo para respirar y sobre todo para ver todos esos contenidos que te preparamos cada fin de semana en este itinerario que escribimos juntos, que te narramos contigo y sobre todo que disfrutamos todo el equipo que hace Miradas Viajeras, los número 1
y lo digo bien alto y con orgullo, los número 1 de la televisión española. Todo el equipo que me acompaña y que hace que este programa sea líder en su sector y uno de los más vistos en la televisión de nuestro país. Es un sumario realmente interesante en el que, como has podido ver, comenzamos, como siempre, hablando de turismo. Hoy nos vamos a referir a algo que tuvo ya protagonismo en este programa hace unas cuantas semanas. ¿Lo recuerdas? Estuvimos hablando de cómo dividiros a todos vosotros que sois viajeros en diferentes tribus. Hemos hecho un análisis del sector turístico y, sobre todo, hemos tenido acceso a un informe del que hoy os queremos hablar, que nos presenta Amadeus y en el que te voy a dar unos datos, simplemente. Una encuesta a más de 10.300 viajeros en 15 países diferentes, gestionando más de 5,8 millones de datos. De todo eso han salido 4 grupos de viajeros en los que me gustaría que atendieras y vieras en cuál te incluyes y que luego nos lo cuentes a través de las redes sociales. De todo eso hablamos ahora en esta sección, en la sección dedicada al sector del turismo. Hablamos de turismo. Como te digo, es un estudio que nos ha presentado Amadeus, del cual ya hablamos aquí en primicia hace ya unas cuantas semanas. Te recordaré que si bien en aquel momento intentábamos ajustaros a cada uno de vosotros a un grupo de viajeros, hoy os vamos a dar las pautas necesarias para que cada uno decida dónde está. Y además os vamos a plantear en la pequeña pantalla un código QR para que sepas en cuál, respondiendo a unas preguntas, en cuál estás tú. Va a ser divertido, te lo aseguro. Pero para hablarnos de todo ello hemos querido invitar, claro, a un representante de Amadeus, a David Vidal, que me acompaña esta tarde aquí en los estudios de Movistar y que, para que no quede mal, aunque sea la primera vez, voy a leer su cargo. Es el director de Desarrollo y Éxito de Clientes Comercial en el sur de Europa de Amadeus. Échale. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes, ¿Cómo Fernando. estás? Pues encantado de estar con vosotros y de charlar de turismo, de charlar de tribus urbanas, de hablar de tecnología. Vamos a ver qué es lo que nos depara. Resúmeme ese cargo, ¿a qué te dedicas? Bueno, a veces las empresas globales y las empresas multinacionales, bueno, tendemos a lo mejor a poner los cargos un poco más rimbombantes, pero básicamente me ocupo de los clientes, de las agencias de viajes en los mercados de España, de Portugal, de Italia, de Grecia y de Israel. De los clientes, fijaros, ya sabéis que muchas veces en los editoriales, y cuando hablo de turismo y cuando hablo evidentemente criticando siempre de forma constructiva a este sector, hablo de que el cliente en estos momentos debería estar siempre en el centro de la estrategia, ¿no? Es, yo creo, que un paradigma que ha cambiado muchísimo de antes a ahora y que creo que todas las empresas tenéis claro que el cliente tiene que estar en el centro de cualquier estrategia y de cualquier acción a desarrollar. Bueno, absolutamente. Sin el cliente no somos nada y tanto para nosotros, después de una larga trayectoria como gran empresa de 35 años, no somos quien somos si no fuera por nuestros clientes. Clientes que pueden ser tanto agencias de viajes, aerolíneas, rentacar, hoteles, pero sí, el cliente es lo único, casi lo principal. Y es una buena estrategia la que están haciendo muchas compañías, pequeñas, medianas y grandes, en las que ya están poniendo personas a trabajar solo para los clientes. Y eso yo creo que es importante, no solamente en el ámbito comercial, sino en la satisfacción del cliente, que yo creo que es una buena estrategia. Oye, David, muy rápidamente, ¿qué es Amadeus? Para que todo el mundo conozca esta gran multinacional, una de las grandes del sector turístico a nivel mundial. Bueno, yo creo que somos un poco ese engranaje oculto que está detrás de muchísimas cosas que cualquier viajero estamos utilizando hoy en día y que tú seguramente utilizas frecuentemente, o cualquiera de las personas que nos están viendo, ¿no? Nosotros estamos detrás, probablemente, de cada reserva aérea que se hace, de cada reserva de hotel, cuando vas a un aeropuerto y tienes que dejar el equipaje, cuando miras un monitor dentro del aeropuerto, cuando coges un coche de alquiler, cuando utilizas cualquiera de los datos también que a veces que te proporciona una agencia de viajes. Bueno, todo ese entorno, todos esos players, podríamos decir, de la industria, nosotros estamos detrás de todo ese engranaje, aportando nuestra tecnología. Desarrollo de tecnología para hacer más fácil el sector turístico, para llegar al cliente. Y claro, a mí la primera pregunta que me viene, que lo hemos hablado muchas veces en este programa, con todo esto del desarrollo del metaverso, con todo el tema de, evidentemente, la tecnología, la aplicación de la tecnología, la innovación, ese palabra que todo el mundo ahora mismo tiene en la boca, los Smart City, los Big Data.
al final la tecnología al servicio de la persona y la persona junto con la tecnología para crecer de la mano, ¿no? Absolutamente. O sea, lo principal dentro de la tecnología es humanizar también la tecnología. Lo que nosotros pretendemos siempre a través de nuestra tecnología es precisamente humanizarla, es crear, mejorar la experiencia de viaje. Y nuestro foco, nuestra misión es precisamente que la experiencia de viaje para todos, ¿no? Sí, Para el viajero, para la industria, para todos los operadores, sea lo mejor posible. Y en eso consiste la tecnología, mejorar continuamente, en que sea también persistente en el tiempo, es importante, que no sea algo que se pueda acabar mañana, sino que sea algo, bueno, y nosotros somos un gran ejemplo, ¿no? Después de 35 años seguimos siendo la empresa de referencia en tecnología y en I+D dentro del sector turístico. La tecnología al servicio del sector turístico, la tecnología siempre en favor del viajero. Y dejadme que en estos momentos también presente a nuestra tertuliana de base, a una gran periodista, escritora, viajera, experta en el mundo del turismo, que hoy nos acompaña, como no podía ser de otra manera, Nani Arenas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, David y Fernando, encantada de escucharos. Oye, Nani, como siempre, tecnología, pero siempre en común acuerdo con la persona, ¿no? La tecnología, me ha encantado una de las frases que ha dicho David, la tecnología al servicio del hombre, de la persona, del viajero, del turismo y siempre de la mano, ¿no? Pues sí, es muy importante, me ha encantado también a mí la frase que ha dicho, que la he apuntado además, estoy aquí tomando notas mientras os escucho, la tecnología para humanizar. Es que es tan importante pensar que es tan complejo, ¿no? Se nos llenan tanto las palabras con eso. Datos, inteligencia artificial, viajes virtuales, que es que muchas veces, sobre todo a lo mejor los viajeros de mi generación, ¿no? Porque luego os diré en qué tribu me encuentro, que ya he hecho el test, pues nos da un poco de miedo, ¿no? Nos impone un poco, ¿no? Porque decimos, ¿seremos capaces de comprender todo esto? Entonces, claro, es muy de agradecer que empresas como Amadeus se encarguen de esa traducción, ¿no? De hacer que esa tecnología compleja la traduzcan para que llegue al viajero, se humanice y podamos de verdad disfrutar de servicios como eso, hacer unas reservas de una forma más sencillas, obtener información de una forma más sencilla y sobre todo que nos den seguridad, porque yo creo que uno de los problemas de la tecnología es la cantidad de interrogantes que nos abren, ¿no? Pues porque es inseguro, porque no confías en las empresas que te la proponen, porque no sabes quién está detrás. Bueno, yo creo que una marca como Amadeus pues tiene la reputación garantizada como para que podamos confiar en ella y yo creo que eso es básico, ¿no? Traducir, interpretar y confiar. Yo creo que son retos de la tecnología. Y sobre todo en un momento en el que las noticias que nos llegan incluso plantean algunos ingenieros que la inteligencia artificial puede llegar a sustituir a la persona y puede haber incluso una rebelión de las máquinas. Bueno, acordaros de esas películas de Terminator que están en la ciencia ficción, por supuesto, pero que muchas veces al final se convierten en un preludio a lo que pasa y a la realidad. Bueno, no espero que no sea el caso, porque entiendo que si hay personas que piensan y hay compañías que piensan en la humanización, entiendo que evidentemente estos paradigmas se tienen que tener claros. Pero ya hay voces que alertan de esta situación, David? O sea que tengámoslo ahí encima. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, y volvemos un poco a lo que decíamos antes, nosotros la tecnología está para humanizarse, está precisamente para dar servicio, tanto a nivel de viaje como en otras industrias. Y al final lo que se pretende nosotros, lo que pretendemos a través de la inteligencia artificial es precisamente mejorar la experiencia de viaje. ¿Cómo se mejora la experiencia de viaje a través de la inteligencia artificial? Por ejemplo, con la personalización. Lo que es clave hoy en día es que, luego lo andaremos más en ello, ¿no? A través de las tribus urbanas o las tribus viajeras, perdón, pero lo que tenemos que ver es cómo se personaliza. No somos la misma persona cuando vamos de viaje con nuestros amigos, no somos el mismo cliente cuando vamos con nuestras familias, no somos cuando vamos por trabajo. Entonces, esa inteligencia artificial lo que permite precisamente es anticiparse también, ¿no? Es ser más predictivos, tener un análisis mucho más detallado de la persona. Cuanto más ayudemos a mejorar esa predicción, analizar mejor a la persona, mejor servicio se le puede dar, tanto antes del viaje, como durante el viaje, como post el viaje. Y eso es lo que pretendemos nosotros a través de la inteligencia artificial, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Pero podemos hablar también de biometría. Hoy en día Amadeus está trabajando de una manera bastante
fuerte a través de la biometría para mejorar la experiencia en los aeropuertos, por ejemplo, todo lo que es la documentación, el proceso, que muchas veces en un aeropuerto es complejo, ¿no? Desde que entras hasta que embarcas en un avión, la biometría lo que permite precisamente es que con un reconocimiento facial toda esa etapa, ese proceso de un aeropuerto sea mucho más limpio, sea mucho más corto, más eficiente sobre todo. Pues podemos hablar de esa inteligencia artificial, esa tecnología al servicio otra vez del viajero, al servicio a través de los operadores turísticos. Son datos súper importantes de los que nos está hablando David Vidal, que para resumir es el responsable de clientes para el sur de Europa de Amadeus. Evidentemente nos está contando cosas importantísimas sobre la tecnología, el uso de la tecnología y sobre todo el desarrollo de la tecnología siempre para humanizar la relación con el cliente, el que tiene que estar además en el centro de la estrategia. David, llega el momento de hacer ese análisis del que queríamos hablar hoy. 10.300 encuestas a diferentes viajeros en 15 países del mundo, en 15 territorios, y con 5,8 millones de datos que nos han dado 4 grupos de viajeros, 4 tribus, que son las de las que hoy queremos hablar. ¿Te parece? Me parece perfecto. Oye, ¿cómo se os ha ocurrido hacer esto? Es la tercera edición, me parece, ¿no? Es la tercera edición. Tuvimos la primera en 2007, luego en 2015. Eso es. Y ahora en este último estudio, 2023. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos precisamente para dotar a la industria, a nosotros mismos también, para saber precisamente por dónde enfocar nuestra tecnología, ¿no? Comentábamos antes que nosotros dentro de nuestras inversiones de I+D lo que buscamos es precisamente ser predictivos también, ¿no? Y analizar con detalle qué es lo que va a pasar, cuáles son las tendencias, cómo son estos viajeros, y de esa manera podremos crear tecnología ad hoc a este tipo de viajeros. Eso para nosotros, y luego también para la industria, que es importante, el que nosotros, siendo la empresa que somos, somos el referente tecnológico, podamos ayudar precisamente a los demás operadores, pueda ser un hotelero, pueda ser una línea aérea, pueda ser un tour operador, una agencia de viajes, un rentacarista, a analizar también conjuntamente y ver cómo ellos también pueden tratar a su viajero en los próximos 10 años, porque en el momento que tú entiendes, que cualquiera entiende cómo va a ser la evolución de la tecnología y la evolución de los viajeros en esas tribus, crearemos productos mucho más a medida entre todos. Y al final ese engranaje total entre nosotros, los operadores, nos da una foto más real, más perfecta, digamos, de cómo va a ser ese viajero y de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esa experiencia de viaje. Venga, vamos a por las 4 tribus. Nani, apúntatelas bien, que luego quiero saber en cuál de ellas te encuentras, aunque yo apuesto, fíjate, yo tengo claro en cuál estás tú. Luego te diré si coincidimos en la predicción, ¿te parece? A ver, porque yo pensé que iba a estar en una, pero el test me ha dado otra. Por lo tanto, el test te ha dado otra. ¿Tienes dudas? Bueno, yo tengo claro a cuál perteneces tú, pero vamos a ver si me equivoco o no con lo que nos va a contar David Vidal. Vamos a la primera de las tribus. Venga, ¿cuál es? Ojo con esto, porque es verdad que luego puedes llevar a malos entendidos que uno cree que pertenece a un segmento y luego de repente pues, aparece otro. Y es importante también que no hay segmentos buenos ni hay segmentos malos, ¿no? En esto también no podemos caer en ciertos clichés, ¿no? Desde el punto de vista de decir, ojo, me hubiera gustado salir en esta tribu y he salido en otra, ¿no? Pero bueno, es muy probable que si has hecho esta encuesta haya salido donde ha salido el 70% de los españoles. Y el 70% de los españoles salen en los creadores de recuerdos. Bueno, yo creo que es un poco obvio, ¿no? También en esos creadores de recuerdos, que son al final las personas que dan más importancia a los lugares que visita y a las personas con las que hace ese viaje, ¿no? Eso es un poco lo central. ¿Cómo es este creador de recuerdos? Bueno, pues podríamos decir que es ese estándar, ¿no? Unos ingresos moderados, unas personas que trabajan con la tecnología pero no están al servicio de la tecnología. Es curioso que además es muy importante para ellos la realidad virtual, por ejemplo. ¿Por qué es importante la realidad virtual? Porque eso les permite tener una seguridad en el momento que van a hacer un viaje. Ellos se planifican, creen que dentro de 10 años necesitarán una seguridad para emprender un viaje y también cuando han hecho el viaje para recordarlo de una manera más vivida, ¿no? Entonces, ese creador de recuerdos es el 70%. Esos están en torno a los 42 años, más o menos, 40, 45 años en adelante, prevén su viaje, lo preparan y me encanta esto, que tienen ese guiño a la tecnología para preparar el viaje, ¿no? Efectivamente, no son los principales tecnólogos, veremos luego otra tribu que utiliza mucho más la tecnología y planifica mucho más en función de la tecnología, sin embargo ellos la tienen ahí, la utilizan de una manera normal como cualquiera de nosotros,
pero piensa en esa tecnología para ayudarle a mejorar la experiencia de viaje, ¿no? Creadores de recuerdos. Es la primera tribu. Anótate un poquito los datos que te estamos dando, ¿eh? En torno a los 42 años, son personas que van a preparar su viaje, que tienen un guiño hacia la tecnología y en el que se engloba casi el 44% de los viajeros. Es decir, que es una tendencia muy importante dentro de lo que es la gran masa de turistas, más, el ¿no? 70, el 70. Más del 70%. El 70%. Bueno, pues La mayoría. Nani, yo no te veo ahí, ¿eh? Ya te digo yo que ahí no te veo. ¿Te ves tú o no? Pues luego te lo digo, luego te lo digo. Venga, vale, vamos a por la siguiente tribu. Experiencias, qué bonito. Experiencias. Bueno, los buscadores de experiencias son un 15% de los encuestados. Ajá. Absolutamente diferente, son unos ingresos moderadamente más altos, es un perfil más joven, es un perfil que sobre todo lo que busca es precisamente eso, una experiencia. Los podríamos llamar los del carpe diem. Lo que necesitan es sobre todo que algo les sorprenda. No planifican absolutamente nada y en caso de utilizar la tecnología la utilizarán sobre todo en el destino, ¿no? Para ver actividades, entretenimiento, algo que les pueda mejorar su experiencia de viaje. Pero son ese carpe diem, no necesito una planificación, no necesito nada, yo me voy de viaje cuando, como y donde quiero, a la aventura. O sea, que cuando terminemos el programa nos apetece coger, vamos a casa una maletita y salimos corriendo. Efectivamente. Estamos en buscadores de experiencias. Estás en buscadores de experiencias, estás en ese yo segmento. empiezo a ser de estos, ¿eh? Por cierto, hemos dado ya dos categorías, los buscadores de experiencias y los creadores de recuerdos. Quería hacerte en este instante otra pregunta. ¿Podemos estar en un grupo y habéis visto la tendencia de que haya viajeros que hoy estén en un grupo y de pronto por su forma de ser, por su cambio de edad, por sus circunstancias económicas, sociales, familiares, cambien a otro? Bueno, lo que se recoge aquí es dónde esa persona estará dentro de 10 años, en base a las preguntas que se hacen ahora. Lo normal es que, porque son muchísimos datos, como decías antes, que más de 6 millones de datos, es que al final acabes bien encasillado, bien englobado. Ahora bien, como decíamos antes, no es lo mismo cuando vamos de viaje en un cierto entorno que cuando vamos en otro entorno, cuando vamos con nuestra pareja, nuestros hijos, cuando vamos por trabajo. Ahí puede haber diferenciaciones, pero lo que es el centro, ¿no? Digamos, a nivel de persona, al final nos va a ir llevando a una de estas tribus. Oye, natural. ¿estos buscadores de experiencias tienen algo que ver con la juventud? Es decir, Sí, no son los tener más jóvenes. compromisos, no tener Claro. algo que les sujete, tener la libertad, ¿no? Para poder hacer lo que me da la gana. Bueno, absolutamente. Al final lo que decíamos, ¿no? Ese carpe diem lo que te permite precisamente es no tener unas ciertas responsabilidades. Es un perfil que, bueno, pues no se ve o no tiene hijos, está en otro momento, en otro ciclo vital y estará en otro ciclo vital en ese momento y no piensa en una seguridad para el resto de los que compran el viaje. Piensa en sí mismo y en cómo disfrutar ese viaje, bueno, con la persona con la que vaya y sobre todo qué es lo que les va a sorprender en ese viaje. Oye, vamos a por la tercera categoría antes de irnos a publicidad, que tengo que darle unos consejos a toda la gente que nos ve en 3 minutitos. Vamos a por la tercera, los tech de los viajes. Los tech de los viajes son, en el caso español, un poquito, son el 3%. Es un perfil que podríamos llamar, bueno, a lo mejor un poquito más sofisticado desde el punto de vista de estos sí ponen la tecnología a su servicio. No creen que ellos tengan que estar al servicio de la tecnología y la utilizan absolutamente para planificar. Ellos son amantes de la tecnología, la utilizan constantemente, les importan mucho las reseñas. Para ellos es importante antes de emprender un viaje saber exactamente pues, si van a un restaurante, si van en una línea aérea, si van a un cierto hotel, cuál es la reseña de ese hotel. Para ellos es importante. Su perfil es también más joven, los ingresos son moderados, estamos hablando de gente que, podríamos decir, empieza dentro del entorno laboral, le gusta planificar, es una media de edad, como decíamos, más joven y eso le permite también estar más enganchada a esa tecnología y utilizarla a su servicio. Por lo tanto, es gente que también le da cierta importancia a la sostenibilidad, sobre todo también porque podríamos definirlo, ¿no?, como los nuevos viajeros de negocios. Seríamos donde podríamos buscar esa relación más directa con estos tech influencers. Nos vamos acercando a ese momento en el que tenemos que parar un instante. Ya sabes que aquí nos gusta respirar, ir asumiendo todo lo que te vamos contando y dar unos consejos a nuestros telespectadores. Te recuerdo, estamos hablando de esas 4 grandes tribus de viajeros en las que tú puedes estar y has de estar. Hemos hablado en primer lugar de los buscadores de experiencias, luego hemos conocido a los creadores de recuerdos. Acabamos de hablar de los tech y nos vamos a los exploradores pioneros. Dejadme tan solo unos instantes y regresamos. Te damos
el cuarto grupo y luego lo debatimos. Continuamos nuestro camino. Lo estamos haciendo con David Vidal, es el responsable de clientes para el sur de Europa de Amadeus, una de las grandes compañías a nivel mundial relacionadas con la tecnología, el gran referente de la tecnología en el mundo del turismo, que hoy nos está contando cómo después de un análisis a más de 10.000 clientes en 15 países diferentes, con 5,8 millones de datos, se han desarrollado 4 grandes grupos de viajeros en los que estamos viendo si tú estás en alguno de ellos. Así que te hemos hablado, como recordarás, de los buscadores de experiencias, de los creadores de recuerdos, de los tech, y nos quedaba una categoría que desgranar. Es la de los exploradores. Los exploradores pioneros, efectivamente. Son un 12% de los encuestados. Este sí que podemos decir que es un perfil más sofisticado. Tienen unos ingresos medios, altos. Normalmente tienen una relación, están en una pareja, pueden tener hijos, pero sobre todo lo que les diferencia al resto es que para ellos la sostenibilidad es muy importante. Para ellos, de hecho, uno de los datos que más sorprende es que hoy en día de esos encuestados la mitad ya puede tener un coche híbrido y más del 60% invierten en criptomonedas. Wow. Por lo tanto, es un perfil, podríamos decir, esa sofisticación, lo planifica su viaje, lo hacen con la tecnología, busca precisamente la manera de viajar más sostenible, está más preocupado por el medio ambiente, está más preocupado por el desarrollo global. Todo eso les hace ser ese perfil diferente también, que no se encuentra entre esos buscadores o esos creadores de recuerdos o los buscadores de experiencias, pero buscando sobre todo la sostenibilidad como motor. Y, por supuesto, también el uso de la tecnología a través de las aplicaciones, pero siempre de una manera de planificación del viaje, no sujetos a una dependencia total, ¿no? Podríamos decir antes de esos tech influencers, ¿no? Que buscaban muchísimo más cualquier reseña en una red social para buscar si es bueno o es malo cualquiera de las cosas que engranan el viaje. Estos son diferentes, estos son pioneros, lo utilizan la tecnología, les gusta planificar su viaje y son sostenibles. Nani, ha llegado el momento. ¿Tú en cuál estabas y ahora en cuál estás? Pues mira, el test me ha dicho que soy una creadora de recuerdos, pero yo la verdad que pensaba que iba a estar más en el buscador, en la tribu de buscadores de experiencias. Es cierto que a lo mejor por edad no encajo, ¿no? O alguno de los perfiles que ha dado, pero me siento mucho más identificada con esta otra tribu. No lo sé. La de los recuerdos, tú te identificas más con la de los recuerdos, ¿no? Me identifico más con los buscadores de experiencias. Me identifico más con los buscadores de experiencias. Bueno, de todas maneras... Aunque nada, el test me ha dicho que soy una creadora de recuerdos, que por cierto me encanta el nombre, creador de recuerdos. Es muy bonito, sí. Hola, soy un creador de recuerdos. ¿Qué tal? ¿Qué eres tú? La verdad es que veo que te lo vas a poner en la tarjeta de visita, Nani. Creadora de recuerdos, además de todo ese currículum absoluto que tienes. Oye, Nani, ¿cómo ves estas tendencias? ¿Cómo ves de todo lo que nos ha contado David Vidal, qué análisis haces como experta en el sector turístico? Bueno, la verdad que me ha generado bastantes reflexiones, ¿no? Porque me he encontrado sorpresas. Lo primero es que ya me sorprenden estos estudios a 10 años, cuando yo creo que hoy en día cambia todo tan rápido que ser visionario es muy difícil, ¿no? Antes parece que era un poco más fácil imaginarte cómo podría ser el mundo en un intervalo de tiempo definido. Ahora es que yo no tengo ni idea, de verdad, Fernando, David, cómo puede evolucionar la tecnología, la inteligencia artificial, todo este tipo de análisis de datos, y me resulta muy difícil imaginarme si en 10 años, es que hace 10 años casi no existían las redes sociales, como quien dice. Y fíjate ahora lo que dependemos de ello, ¿no? Me resulta dificilísimo imaginar cómo puede ser la vida dentro de 10 años, ¿no? En el 2033. Eso por un lado. Por otro lado, me ha chocado ver que la sostenibilidad no era un factor tan decisivo y tan importante como creo yo que va a ser para mucha gente dentro de 10 años. Sobre todo porque la legislación nos obliga a tirar por ahí, aunque como viajeros aún no valoremos esa parte, es que toda la legislación, todos los fondos, todas las inversiones, todas las subvenciones van destinadas a eso. Por lo tanto, casi vamos a estar obligados. Y me ha sorprendido ver que no aparece como una prioridad. Eso es un poco así, a modo de resumen, las sensaciones que he tenido.
Y luego también echo de menos un poco el intervalo de edad un poco más senior, ¿no? En el que dentro de poco estaré yo incluida, que evolucionaremos de una manera muy diferente y he visto como que los perfiles que salen son como bastante jóvenes, ¿no? Que me falta ese perfil de viajero a lo mejor un poco mayor, que Bueno, creo que es muy importante. quizá el de Y creadores que de recuerdos, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Quizás el de creadores de recuerdos está más ahí. Ese 70% de la población y ese creador de recuerdos yo lo englobaría ahí dentro. Sí. Y también por matizar una cosa, lo que decía Nani, sí es verdad que la sostenibilidad aparece en cualquiera de las 4 tribus. Otra cosa es que aparezca de una manera mucho más enfatizada, ¿no? Como es en el caso de los exploradores pioneros. Pero precisamente una de las conclusiones del estudio es la importancia de la sostenibilidad. Es que además en los últimos estudios y datos que están saliendo alrededor del sector turístico, la sostenibilidad se incorpora como un elemento decisorio, pero sobre todo de la gente joven, de las nuevas generaciones, ¿no? Absolutamente, porque hoy lo tienen muy interiorizado. Hoy en día no es lo mismo en la forma en la que viajábamos hace 15 años o hace 10 años. De hecho, es interesante, ¿no? Decía ahora Nani, ¿no? Bueno, no sé cómo va a cambiar la tecnología. Bueno, precisamente los anteriores estudios nos llevaron a esto también, ¿no? En el 2007 y en 2015 empezó a aparecer precisamente lo que les llaman los capital seekers, ¿no? Las personas que van buscando las reseñas en las redes sociales, el que sea importante para ellos aparecer en el Instagram, en el TikTok, en el Facebook. De hecho, se hacían personas que englobaban dentro de un segmento que viajaban en función de esa red social. O luego, por ejemplo, cómo ha cambiado el viaje en un, podemos llamar un senior, ¿no? Las personas más mayores. No es lo mismo una persona mayor ahora, con la tecnología que tiene y cómo hace uso, que hace 15 años. No tiene nada que ver, ¿no? Un viaje de una persona ahora con una edad, 65, 70 años, el viaje que puede emprender ahora a como lo hacía hace 20 años no tiene nada que ver, porque ahora mismo, aunque ellos no son nativos digitales, al final, por la propia evolución que hemos tenido como sociedad, como personas, como tecnología, se han visto obligados también a utilizarla, ¿no? Cualquiera hoy no tiene un móvil, utiliza un WhatsApp, utiliza una red social, y eso apareció en esos primeros estudios, ¿no? Como esa primera evolución de la tecnología nos llevaba a esa parte de la red social. Ahora, ¿dónde nos engloba? Ahora nos lleva precisamente a la realidad virtual, a la inteligencia artificial y sobre todo a la sostenibilidad. Esos 3 puntos son como los puntos principales a nivel de conclusiones del estudio. Esa realidad virtual, por ejemplo, que hoy en día estamos hablando de metaverso, estamos hablando de realidad aumentada, de realidad virtual. Bueno, esto antes obviamente ni lo contemplábamos, ¿no? Pero hoy en día lo vemos como una realidad que puede ser precisamente ya muy actual, ¿no? Y nosotros estamos trabajando muy de cerca con uno de nuestros partners, que se llama The Wise Dreams, con las agencias de viajes precisamente para poner puntos de venta virtuales, donde uno puede experimentar cómo va a ser su viaje, cualquiera, en un destino, en un avión, en un barco, en un crucero, sin tener que salirse desde ese punto de venta. Esto va a cambiar también. Esto va a permitirnos que la conversión en venta precisamente de los operadores, saber atinar muchísimo más lo que le puede gustar, las preferencias dentro de esos clientes, la realidad virtual nos va a acompañar en ello. Es importante. Oye, David, hablando de las tecnologías que más interesan a los viajeros, también sé que habéis hecho una especie de estudio de análisis de las cosas que más le entusiasman a los viajeros españoles en este año 2023. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, una que cabe resaltar es las formas de pago, ¿no? Hoy en día también estamos experimentando muchísimos cambios, precisamente a través de la tecnología, en los cambios en las formas de pago. A los clientes, a los pasajeros, a los viajeros españoles, lo que les interesa también es esa propia evolución en las formas de pago, en la virtualización de las formas de pago. Otra cosa que les entusiasma es el poder viajar de una manera más rápida. Al fin y al cabo, cómo se ve uno en un viaje ahora, cómo se ve dentro de 10 años, permite precisamente imaginar ese viaje de una manera mucho más rápida. Otra de las conclusiones que le puede gustar es que reducir sobre todo los inconvenientes, ¿no? Hablamos antes de la eficiencia, lo que permite la realidad, sobre todo la inteligencia artificial, es mejorar la eficiencia dentro de las etapas de un viaje. Y esto es importante, ¿no? Al final, cuando vamos a un aeropuerto, cuando hacemos el check-in en un hotel, el que todo este proceso se agilice gracias a esa inteligencia artificial, para los clientes les entusiasma, ¿no? Para los viajeros les entusiasma poder pensar en esa forma de viajar muchísimo más rápido y más eficiente. Y no solo eso, también desde un punto de vista también, sobre todo predictivo, ¿no? Imaginemos que hoy en día, cuando un avión tiene que hacer esa gran parada, muchas veces, ¿no?
la realidad, lo que permite la inteligencia artificial es precisamente predecir cuándo un avión tiene que estar parado con mucha mayor antelación. En ese momento estamos siendo mucho más eficientes todos, estamos ayudando a mejorar también ese proceso con un análisis predictivo. Entonces, al final, los españoles, como cualquiera de los viajeros a nivel mundial, lo que les entusiasma es esto, las formas de pago. Que nos faciliten la vida. Que nos faciliten la vida, efectivamente. Que nos faciliten. Reducir los problemas. Que nos faciliten la vida. Oye, David, no te he preguntado, ¿en qué grupo estás tú de las 4 tribus? Pues yo también me sorprendí. Yo, bueno, también pensaba que iba a salir en esa gran masa del 70% de los creadores de recuerdos y salí como explorador pionero. Bueno, nunca se sabe. Es importante, lo decíamos antes, que no hay segmentos buenos ni segmentos malos. No podemos catalogarlos de esa manera, ¿no? Porque a veces yo creo nos llegamos ahí, ¿no?, a ese punto, decía antes Nani. Yo pensaba que era así y entonces por una cuestión de edad me veo de otra manera. No tiene nada que ver. Todo es bueno, todo es simplemente una manera de adaptarnos precisamente a ese futuro. En este estudio también hay otros datos curiosos, como por ejemplo las 5 cosas más importantes que los viajeros españoles tienen a la hora de emprender un viaje. Antes de desvelártelas, Nani, para ti, ¿cuál sería lo más importante a la hora de emprender un viaje? Venga. Bueno, yo creo que para mí lo más importante siempre es el destino, la oferta que me ofrece el destino. Creo que al fin y al cabo la tecnología, los medios de transporte son herramientas que te ayudan a llegar a lo que es importante, que es al destino donde disfrutas de la experiencia. Así que yo, para mí, potenciar el destino siempre como el verdadero atractivo del viaje. David, ¿para ti cuál sería? Para mí la personalización, mejorar la experiencia del viaje y bueno, es una de las cosas que sale también dentro de esa encuesta, es la personalización. Cuanto más conocemos a las personas, es un estudio al final también social, ¿no? Nos permite mejorar la experiencia del viaje si nos conoce más cualquiera de los operadores turísticos. Te los voy a desvelar las 5 para que no se me olviden. La gente con la que viajo, los lugares que visito, los recuerdos que creo, la relación calidad-precio, claro, y las actividades que realizo. Las 5 cosas más importantes para el viajero a la hora de decidir un destino o de emprender un itinerario. David, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Te dejo esa cámara, la 4, para que lances un mensaje a toda la audiencia, que nos encanta que terminéis invitándoles al menos a que entren en el estudio, hagan la encuesta. Efectivamente, yo creo que lo principal es conocernos a nosotros mismos, conocer quiénes vamos a ser en nuestra manera de viajar. Así que os animo a todos a que hagáis esa encuesta y que os sorprendáis también en ver en qué tribu viajera vais a estar o estáis ahora mismo cara al futuro. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Haced lo que realmente es divertido y sobre todo os va a enseñar a conoceros un poquito más por dentro y a decidir en qué tribus estáis. Te las recuerdo, buscadores de experiencias, como decía Nani, qué nombres más bonitos les han puesto. Buscadores de experiencias, creadores de recuerdos, los techfluencers de los viajes o exploradores pioneros. Son las 4 categorías de estas tribus viajeras que hoy te hemos querido presentar aquí en Hablamos de Turismo. Nani Arenas, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a viajar, que paséis un fin y viajero fin de semana. Oye, y no te frustres, que seguramente puedes cambiar de una a otra según te apetezca, que tú además eres de las que puedes... Voy a hacerlo otra vez, ¿eh? Ahora que me sé además las preguntas, voy a pensar mejor la respuesta. Ahí está, háztela, que yo también me la voy a hacer porque a mí me ha dejado así un poco descolocado. Nani, un beso muy fuerte. Gracias. Buenas tardes, hasta el próximo fin de semana. David Vidal, director o responsable de clientes de Amadeus para el sur de Europa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un abrazo fuerte. Nosotros tenemos que continuar. Dejadme que en este instante, paremos un poco el tiempo. Ya sabes que nos encanta hacerlo. Es tiempo de soñar, es tiempo de ilusionarnos, es tiempo de respirar profundamente y sobre todo de dejarnos llevar. Es tiempo de conocer esos rincones del mundo en los que perderse y compartir tiempo con aquellos que queremos. Es tiempo, como cada viernes por la tarde, de descubrirte un nuevo lugar del mundo con los acordes de una música
y con la narración de un relato. Como siempre, aquí, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras, es tiempo de imaginar. Lo vamos a hacer dando entrada a dos de los número uno del sector turístico, a dos de los tertulianos que me acompañan cada fin de semana aquí, en Miradas Viajeras Magazine, en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Carlos Olmo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Nada, feliz y contento de estar aquí. Felipe Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal todo? ¿Cuántas cosas tenemos que contar? Todavía muchas muchas historias, muchos relatos. Carlos, ¿dónde me vas a llevar? Pues muy lejos y a un sitio muy, muy grande. Efectivamente, Patrimonio Mundial desde 1987. Es uno de esos patrimonios que a mí me encanta contar, que en alguna ocasión ya nos hemos referido a él, pero que hoy te lo vamos a contar de otra forma. Es momento de desvelarte un nuevo patrimonio de la humanidad. Efectivamente es un gran patrimonio, es muy, muy grande y está muy, muy lejos. Desde 1987 se reconoció su magnificencia y hoy forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura y fundamentalmente de lo que es el universo. Hoy nos vamos a ir a China, hoy te vamos a hablar de la Gran Muralla China con la firma de Carlos Olmo. Pero antes déjame que comience una conversación con él presentándote este reportaje. La Gran Muralla China es el resultado de la unión de fortificaciones aisladas anteriores al año 220 a.C. bajo el mando de Qin Shi Huang, formando un sistema de defensa unido contra las invasiones del norte. La construcción continuó hasta la dinastía Ming, cuando la Gran Muralla se convirtió en la estructura militar más grande del mundo. Su importancia histórica y estratégica solo se compara con su importancia arquitectónica. La Gran Muralla fue construida entre los siglos III a.C. y XVII d.C. en la frontera norte del país, como el gran proyecto de defensa militar de los sucesivos imperios chinos, con una longitud total de más de 20.000 kilómetros. La Gran Muralla refleja los intercambios entre civilizaciones agrícolas y nómadas en la antigua China y proporciona una evidencia significativa del pensamiento político estratégico con visión de futuro de los imperios centrales en la antigua China. La Gran Muralla conserva íntegramente todos los elementos materiales y la información histórica y cultural que definen su valor universal. El recorrido completo de la Gran Muralla, a lo largo de 21.000 kilómetros, construida en diferentes periodos históricos, incluye murallas, fortalezas, pasos y torres de vigilancia que se han conservado hasta nuestros días. Ya sabes dónde estamos, ¿verdad? Impresionante. Tiene que ser uno de esos viajes que hagas al menos una vez en tu vida porque realmente merece la pena. Y yo creo que además llegar allí es darte cuenta de su grandeza. Algo que vemos en muchas películas, que hemos visto en muchas imágenes, pero que cuando estamos a sus pies te hace sentirte cada vez más pequeño. Carlos, un lugar de esos fantásticos y, como siempre decimos, mágicos, miméticos, pero es muchísimo más, ¿no? Y las cifras así lo avalan. Y enorme, porque estamos hablando de que la muralla china, la Gran Muralla China en toda su extensión llegó a tener 20.000 kilómetros de largo. 20.000 kilómetros. Exactamente. Sí que es cierto que es una obra que comenzó en el siglo III a.C. y digamos que tuvo continuidad hasta el siglo XVII. O sea que se puede decir que es un trabajo de 2 milenios, el de construirla. Obviamente el trabajo siguió después y de hecho en el siglo III a.C., cuando digamos, se empezaron a unificar distintas murallas, porque en aquella época no había un imperio chino unificado, eran diferentes dinastías en diferentes regiones y cada una tenía, digamos, su propia muralla para defenderse no solo de los ataques exteriores, de los mongoles y de otras tribus que querían invadir China, sino también de otras dinastías internas que querían ampliar su territorio. Por eso se considera que el tiempo de construcción es de 2 milenios, del siglo III a.C. al siglo XVII, porque a partir de ese siglo III es cuando se empiezan a unir las diferentes murallas y ya se convierte en una gran muralla, que es su nombre oficial,
que básicamente defiende a toda China de ataques del exterior. Se considera que la Gran Muralla China es un intercambio de civilizaciones agrícolas y nómadas. Sí, exactamente. Bueno, estamos hablando que, claro, imagínate hace pues 20 siglos la muralla estaba muy lejos de lo que es Pekín, Beijing, la capital hoy en día de China. Entonces, bueno, pues obviamente a esa construcción contribuyeron culturas nómadas, que en aquella época había muchas culturas que eran nómadas, y otras culturas agrícolas asentadas. Cuando llegaban a pues, lo que era el extremo, digamos, occidental de China y querían construir la muralla, tenían una necesidad de mano de obra enorme, y mucha de ella digamos, los obreros la cogían de la zona. O sea, en muchos casos, pues eso, cogían agricultores que sabían manejar la tierra y les enseñaban, les obligaban a construir esa muralla como bastión defensivo frente a invasiones exteriores. Oye, Carlos, una de las cosas que creo que son más relevantes de la Gran Muralla China es precisamente que se ha preservado su construcción original, pero también todos esos valores históricos y culturales que le han hecho un gran símbolo universal. Sí, obviamente la muralla no solo sirvió para que no invadieran civilizaciones exteriores, sino que también para que se preservara esa cultura interior china, que no es única, como decíamos antes, a lo largo de estos 2300 años que pasaron desde eso que se considera el comienzo de construcción de la muralla en el siglo III a.C., ha habido muchos cambios en la cultura china, en diferentes dinastías, los Han, los Qing, entonces ha habido muchos cambios, pero ha sido una evolución sobre todo interna. Por eso cuando viajas a China, sobre todo, bueno, yo por ejemplo fui en el 2005, yo creo que el gran cambio en la mentalidad de China frente al exterior fue a partir de los Juegos Olímpicos de Pekín, de Beijing, que ellos lo vieron como una tarjeta de visita para el mundo y se esforzaron de una manera enorme, por ejemplo, en aprender inglés. Cuando yo estuve viajando en 2005, que fueron 6 meses por buena parte de China, obviamente con 8,5 millones de kilómetros cuadrados tuvo que ser una parte ínfima, me fue muy difícil encontrar a nadie que hablara una sola palabra de inglés, ¿no? Entonces se puede decir que fue a partir de esos Juegos Olímpicos que China se empezó a abrir más al exterior, pero hasta ese momento realmente, además por sus características de régimen comunista que se tenía que proteger frente al capitalismo, pues las cuestiones políticas también sirvieron para que realmente fuera un país muy aislado en todos los aspectos, culturalmente, económicamente, militarmente, que bueno, por suerte ha cambiado en un gran sentido, pero bueno, esa diferenciación de la cultura china con respecto al resto del mundo tiene mucho que ver con la Gran Muralla. Oye, Carlos, hasta aquí un poco la cultura, la historia y un poco la presentación de la Gran Muralla China, pero a mí me gustaría preguntarte ahora, para todos los que nos están viendo, ¿cómo visitamos la muralla china? Porque te he escuchado en algunas ocasiones hablar de que habría que salirse un poco de los recorridos un poco tradicionales, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la mayor parte de la gente obviamente visita la muralla china cuando visita su capital, en Beijing, y hay una zona muy cercana que se llama Badaling, que podemos decir, sin exageración, que es como Murallalandia, ¿no? De hecho, allí, si pones pasta, puedes patrocinar un ladrillo de la Gran Muralla y ponen tu nombre. Yo esa parte no la visité porque ya en el 2005 era realmente muy turística y muy poco auténtica. Entonces me fui que está a 4 o 5 horas de Beijing, tampoco está tan lejos, ¿no? A una zona que tenía la característica de que tenía muy poco turismo y sobre todo podías hacer un recorrido por dentro de la muralla de hasta 10 kilómetros, que es la zona de Xinjiang y Shimatai, que conecta esas dos partes. Y yo hice esa caminata de 10 kilómetros, que en ese momento pues, había que hacerla con mucho cuidado porque había muchas partes de la muralla que nadie piense que la muralla, esos 20.000 kilómetros de lo que estamos hablando, está aniquilada. No, hay zonas que
poco más que ruinas quedan, hay zonas, las más antiguas, que se construía básicamente con tierra apisonada, no había la tecnología que luego pusieron de almenas, de adarves gigantescos, incluso los caballos podían galopar por el adarve, o sea, hay zonas muchísimo más avanzadas arquitectónicamente, mientras que las zonas más antiguas son poco más que una muralla de tierra apisonada, ¿no? Pero en esta zona, ya una zona digamos, arquitectónicamente bastante desarrollada, con sus torres, con su adarve, y es muy interesante la caminata, pero hay que hacerla con mucho cuidado, porque de hecho en las imágenes se va a ver que hay zonas que están, pues eso, descuidadas, no están restauradas, pero la ventaja es que hay muy poca gente, muy poco turista, y la desventaja es que también es una de las características de la Gran Muralla. Ahí no se detenían porque llegaran y hubiera una montaña, hubiera una colina, hubiera un río. No. En esa zona la muralla va por pendientes de hasta un 40%, que eso es una barbaridad. Casi tienes que ir trepando y escalando con uñas y dientes. Oye, Carlos, me queda un minutito. A mí me encantaría, como siempre, decirte el lugar, ese rincón que para ti es espectacular, maravilloso, el tuyo, y luego un instante. Pues el instante es, una vez hecha la caminata esta de que te decía 10 kilómetros, llegué a Simatai y pues es nada, es un pequeño pueblito. Recuerdo que ya había un hostal de estos de la juventud que le llamaba, y allí me alojé. Y justo al lado de la muralla, que esa zona es muy empinada, como comentaba ahora, hay un pequeño lago. Entonces ver el atardecer desde la terraza del hostal, con el lago, la muralla y el sol poniéndose por detrás, bueno, es una foto que de auténtica postal. Oye, como gran experto en patrimonios de la humanidad, ¿este sería para ti a lo mejor el más impresionante? No digo el más bonito, ¿el más impresionante de todos? No, sinceramente no. O sea, de hecho hay muchas leyendas urbanas con respecto a la Gran Muralla China. No sé quién dijo en algún momento que se veía desde el espacio y nos lo creímos los que no hemos ido al espacio. La realidad es que no se ve desde el espacio, porque aunque es ancha, en algunas zonas puede tener 20 metros de ancho, desde el espacio no se ve. O sea que no. A ver, es impresionante sin ninguna duda, sobre todo si te remites a la historia de estos más de 2 milenios, 2000 años. Entonces, en ese sentido, sumando todo, la historia, la cultura y la arquitectura, sí es de los más impresionantes. Pero visualmente hablando, yo creo que hay otros lugares que te impactan más. Por ejemplo, el Taj Mahal. A mí el Taj Mahal me dejó sin habla, me dejó absolutamente sin habla. Estaba pensando en ello. Y de hecho fui al amanecer y volví al atardecer porque no me podía creer lo hermoso que era en cualquier momento del día, quitando a lo mejor el mediodía, que hace demasiado calor. El Taj Mahal también fue protagonista aquí en Miradas Viajeras Magazine, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en una tarde de viernes que también nos lo pasamos fantásticamente con la firma de Carlos Olmo. Carlos, muchísimas gracias. A vosotros. Hoy te hemos hablado de la Gran Muralla China, Patrimonio UNESCO desde 1987. Dejadme tan solo unos instantes para darte unos consejos y regresamos de inmediato. Tenemos que contarte muchas más cosas. Encajonado entre dos peñas se encuentra un pequeño pueblo pesquero, pero de grandes hombres, de grandes marineros que poco a poco forjaron su pasado, su presente y que da vida seguro al futuro de las nuevas generaciones. Hoy te descubrimos un nuevo municipio, un nuevo pueblo de nuestra geografía. Hoy nos vamos a Tazones. Descubrimos España. Felipe, qué bonito este lugar, uno de esos que nos encanta descubrir, que nos encanta pasear y sobre todo que tiene una gran leyenda de pasado que seguro ha forjado la identidad del pueblo en el presente y que va a estar siempre encima de la mesa para las generaciones venideras. Pues sí, es un pueblecito ideal, pequeño, pero ideal, mágico. Yo lo considero un pueblo mágico y es un pueblo que no es tan espectacular como pueden ser otros, pero que tiene una historia muy importante en relación con la historia de España. Es decir, ahí realmente entró por primera vez en la península ibérica
quién iba a ser posteriormente el rey de España, que era Carlos, el hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Y hay una historia ahí muy divertida, que luego si podemos desgranamos un poco más adelante, pero creo que lo importante ahora es lo que a nosotros nos gusta, y es decir, que bajando por ese, digamos, valle, por así decirlo, o barranco, como queréis llamarlo, que va bajando desde el monte de eucaliptos, que huele de maravilla, y otros árboles, va bajando poco a poco, paso a paso, y hay que lo que decimos siempre, despacito, escuchando, e ir poquito a poquito, paso a paso, hasta llegar al océano, hasta llegar al Cantábrico. Y es un paseo maravilloso, porque vas viendo un colorido de casas, vas viendo una casa maravillosa, que es la Casa de las Conchas, que tiene, creo que si no ya nos lo dirán, creo que son como 20 años lo que, 20 años lo que ha tardado efectivamente. con cientos de conchas de todo tipo de valvos y no valvos, una cosa muy, muy interesante. Y luego pues llegar hasta el borde del mar y recordar que esa gente marinera, siempre se ha hablado mucho de los vascos cuando iban a pescar ballenas a la zona de Terranova, pero en Tazones también hubo balleneros que salían a buscar esa ballena con unas barcas muy, muy livianas y en un mar muy bravío y muy peligroso. Como te contaba, es un pequeño pueblo que estás viendo en las imágenes, un pueblo de esos con magia y con alma, también con muchísima historia, que se alza entre dos lomas y al que se llega, como nos está contando Felipe Alonso, el profe, despacio, muy despacio. Ese es el truco precisamente para empezar a disfrutar de la esencia de un pueblo marinero que tiene mucha tradición, mucha historia y que tiene una gran leyenda respecto a la faena de sus habitantes, precisamente con los grandes cetáceos que en aquel momento había en el Cantábrico. De todo ello también hoy nos puede hablar otro de los tertulianos que se suma a esta mesa de redacción en esta tarde de viernes. Tenemos con nosotros a Luis Fermín Baltalla, que es el delegado territorial de Tazones. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en Tazones siempre se está muy bien. Oye, aquí nos gusta entre todos el escribir ese libro de relatos, ese libro de destinos especiales, increíbles, mágicos de nuestro país, para que se conviertan en ese libro de viajes de esos más de 2 millones de telespectadores que todos los fines de semana nos siguen. En ese libro, cada uno de los invitados que tenemos va poniendo su impronta personal, señalándonos un instante y un rincón de todos los lugares de los que hablamos. Para ti, ¿cuáles serían ambas cuestiones? Bueno, el rincón de Tazones yo diría la Plaza del Ribero, porque es donde antiguamente llegaban todas las lanchas de los pescadores antes de haber espigón y era un simple pedrero entre dos montañas. Y bueno, el momento, yo casi no un momento concreto, una época concreta. Yo destacaría la época en que Tazones fue un importante puerto ballenero. Hay escritos, creo que son del siglo XI, los más antiguos, que ya Tazones tenía su importancia en la pesca de la ballena. Creo Luego, que hay una... El más conocido actualmente, el del que más se habla, es el 19 de septiembre de 1517, el desembarco de Carlos V, lógicamente. Precisamente de eso os iba a hablar, de esa historia que parece ser que un 19 de septiembre de 1517, con una impresionante galena, los barcos se desviaron de su rumbo y en lugar de llegar a fondear a Santander, lo hicieron a este lugar y a partir de ahí, Felipe... Y ahí viene la aventura, porque la población de Tazones estaba muy acostumbrada a enfrentarse con piratas que venían de vez en cuando a arrasar toda la costa asturiana. Y entonces, al ver que había esos barcos y que, claro, hay que tener en cuenta que la flota que venía de Flandes, Carlos no hablaba nada de castellano, nada de español, los marineros poco también, y entonces pensaron que eran unos piratas que venían a asolar la costa. Salieron con arcabuces, salieron con las armas que podían y fueron a hacerle frente. Hasta el final ya se pusieron un poquito de acuerdo, hubo un momento de tensión, se pusieron un momento de acuerdo y cuenta la leyenda, yo no sé si eso es una realidad, pero vamos, te lo suelen contar de vez en cuando, que luego en un sentido de firmar una paz con los marineros y con el futuro rey de España, les ofrecieron unos tazones de leche. Y hay una leyenda urbana
que habla de que Tazones se llama así, que es una leyenda urbana, pero que les dieron unos tazones de leche, con lo cual firmaron la paz. Es leyenda urbana, porque Tazones realmente tiene otra etimología, tiene otra forma de toponimia. Una es, que es quizá la más interesante, que es que era un puerto ya que los romanos ya habían conocido, y que como eran balleneros ponían en la playa para amarrar los estacones. Estacones son unos palos largos clavados en la arena donde se podía amarrar las barcas. Entonces, de alguna manera, en el tiempo evoluciona y se hablan de que de estacones viene Tazones, lo cual también puede ser una leyenda urbana, tampoco está muy claro. Bueno, 2 leyendas para conocer un pueblo con magia, con alma, que nos está narrando Felipe Alonso y que también nos está contando Luis Fermín Batalla. Luis, para los que no lo conocen, ¿cuáles serían esos 4 o 5 imprescindibles que es necesario visitar, que es necesario fotografiar y que nos van a dar una perspectiva general del municipio? Bueno, hombre, lo principal es al llegar al pueblo, al núcleo urbano de Tazones, porque Tazones sería también el monte de Villar, que es donde está el faro, el monte de la Atalaya y la parte de atrás, que es Viadi, pero el núcleo urbano y puerto, dejar el coche en cualquiera de los 2 aparcamientos que hay a la entrada y luego callejear. Solemos recomendar tirar por la calle que va paralela a la iglesia, y vas a llegar a un mirador que estás encima de la playa y tienes enfrente el puerto y el barrio de San Roque, que sería la mitad, digamos, izquierda del pueblo, según bajas por la carretera. La mitad derecha sería el barrio de San Miguel, que para verlo completo, bueno, aparte de callejear, si se sube a la parte de donde está la escuela, que es donde estoy yo ahora, estarías encima del puerto y tienes la playa enfrente y verías todo el barrio de San Miguel. Qué chulo. Por supuesto, en un puerto pesquero hay que ir al muelle sí o sí. Si vienes a media mañana y te coincide que están llegando todas las lanchas y ves todo el movimiento de pescado, de compraventa de pescado y demás, pues mucho mejor. Imprescindibles para conocer un pueblo más que hoy queríamos traerte a Miradas Viajeras. Felipe, tu momento y tu rincón, venga. Pues en mis rincones puede ser, por ejemplo, la vista desde el faro, me parece muy interesante, y mi momento es, después de visitarlo, aprovechar lo bueno que tiene Tazones, no solo el pescado, sino el marisco que tiene, tomarme pues un bugre o tomarme unas andaricas con una buena sidra, bien escanciada. Afortunadamente yo, como soy medio asturiano, sé escanciar la sidra, aprovecharlo y estar tranquilo, sentado al borde del mar. Y de verdad, si lo que decía nuestro invitado, si se puede, la entrada de los barcos hacia la lonja, hacia la subasta, en ver entrar los barcos y sacar el pescado, para mí es muy, muy espectacular. Es un espectáculo, como cualquier puerto pesquero, es verdad que vivirlo, bueno, puerto pesquero pequeño, de una localidad pequeña, que todavía sea accesible, no esos grandes puertos pesqueros que ya se han convertido casi en reductos inaccesibles. Cuando se llega a uno de estos lugares y puedes compartir con los pescadores, con los marineros, la esencia de su día a día, de su trabajo y de su esfuerzo, realmente te da, yo creo que una sensación de lo que es un municipio mucho más auténtica. Exactamente. Y aquí en Tazones pasa. Hoy queríamos acercarnos a un nuevo municipio de España con Felipe Alonso, con el profe, y también con Luis Fermín Batalla, delegado territorial de Tazones, que nos ha acercado a uno de esos lugares que hay que visitar sí o sí y que tiene que estar en la agenda del buen viajero. Para terminar, Luis, un secreto de Tazones que quieras compartir con nosotros y con toda la audiencia. Más que un secreto, una recomendación, que callejeen, que pateen el pueblo, que es muy pequeño, se recorre muy rápido, que pregunten a la gente, que hablen con los vecinos. Por ejemplo, en el pueblo hay 4 edificios que fueron fábricas de conserva, que hablen con la gente, que pregunten qué hubo aquí, que si hubo una carpintería o una fábrica de conservas, que conozcan el interior del pueblo, no solo llegar, comer y marchar. Sí, señor, me parece una recomendación perfecta porque sí es cierto que es un pueblo pequeñito, lo habéis visto en las imágenes, pero es muy grande de alma y sobre todo muy grande de gentes que te cuentan historias, que te abrazan y que te hacen sentir especial. Felipe, muchísimas gracias. A vosotros. Gran trabajo. Luis Fermín Batalla, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros un ratito y acercarnos a Tazones. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un abrazo. Nosotros tenemos que continuar. Nos vamos a abrir ventana al mundo. Nos acercamos a
a un lugar especial, a un lugar con cultura, con historia, con fuerza y a un casco viejo de una ciudad que tiene alma y que tiene una gran vida. Hoy abrimos Ventana al Mundo y nos vamos a una de esas ciudades que está entre dos grandes culturas, entre Europa y Asia. Nos vamos a Estambul de la mano de David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Hoy tenemos que contarte muchas cosas sobre Estambul, pero antes me gustaría que tranquilo, respires, te sientes y veas el reportaje que te tenemos preparado. Merece mucho la pena y te va a llevar un poquito más a este destino internacional que hoy hemos preparado para ti. Estambul, la antigua Constantinopla, es una ciudad que a día de hoy sigue mostrando el esplendor de un pasado glorioso, pero a la vez proyecta un futuro de modernidad. La que fuera capital del Imperio Romano de Oriente es la única ciudad del mundo que se asienta sobre dos continentes, Europa y Asia. En ella convergen las civilizaciones de Oriente y Occidente, una peculiaridad que hace que Estambul sea una amalgama de culturas, religiones y gastronomías. Esta ingente riqueza y diversidad es la seña de identidad que fascina al turista o viajero que visita Estambul. Gracias en parte a su buen estado de conservación, entenderemos la complejidad de la fusión de culturas y civilizaciones como la romana, bizantina, la cristiana ortodoxa o la otomana hasta llegar a nuestros días. No es una ciudad fácil, por eso conviene orientarse bien para localizar la lista inmensa de lugares a visitar, de diferentes épocas y civilizaciones que han dejado su huella en esta exótica ciudad. Restos romanos, pinturas bizantinas o palacios otomanos, el patrimonio es enorme y variado, por lo que la ciudad nos pedirá varios días si queremos ver los monumentos más importantes. Todas estas atracciones turísticas se encuentran en el lado europeo de la ciudad, que a su vez está dividido en dos, la ciudad nueva y la vieja. La frontera natural entre una y otra queda definida por el llamado Cuerno de Oro. Una excelente forma de conocer Estambul es pasear por sus barrios más pintorescos, perderse por sus bazares y mercados o vivir la intensa y frenética vida de sus calles. Para cualquier viajero que visite por primera vez Estambul, es imprescindible realizar una excursión en barco por el estrecho del Bósforo, en algunos de los barcos para turistas que bordean la costa y se acercan a diferentes barrios y ambientes. Durante el transcurso de esta travesía náutica se tendrá la oportunidad de poder contemplar singulares monumentos como la Torre de la Doncella, uno de los símbolos más románticos de la ciudad. Utilizada en el pasado como faro, semáforo, puesto de aduanas y cuartel de inspección de la Marina turca, hoy en día es un icono de la ciudad y una de las fotografías más repetidas. Si bien el atractivo principal de Estambul es conocer el patrimonio de este enclave histórico y geográfico, impregnado de historia y de culturas, no hay que desmerecer dos incentivos más que hacen que el turista quede muy agradecido. Por un lado, las compras en el Gran Bazar y por otro, la rica gastronomía. David, buenas tardes. Hoy nos llevas a Estambul, una ciudad que podría parecer abrumadora, lo hemos visto en el vídeo, que conocemos bien, que aquí en la mesa de redacción hemos tenido la oportunidad de disfrutarla, pero que realmente, si tenemos un buen itinerario y nos ayudas a conocerla un poquito más desde dentro, se nos va a hacer amable y vamos a tener una experiencia única. ¿Por dónde empezamos? Mira, Fernando, yo empezaría por el centro histórico, la Plaza del Sultán Ahmed, también conocido como la Plaza del Hipódromo. Aquí es una zona que reflejaba la grandeza del Imperio Bizantino. Es muy fácil de localizar porque encontramos tres columnas, dos grandes columnas caídas de Egipto, que es la columna de Constantino de 32 metros de altura y el obelisco de Teodosio. Pero además hay una de pequeñita que es muy importante, es la columna serpentina de bronce macizo, que arriba habían tres cabezas de tres serpientes que aguantaban
un oráculo, un cuenco de oro que evidentemente ya no está porque casualmente desapareció a lo largo de estos 1500 años de historia. Y este es el centro para empezar a recorrer nuestro circuito por Estambul. Déjame que les dé una recomendación a todos los telespectadores. Estambul es una ciudad donde hay infinidad de lugares para conocer y para disfrutar. No tratéis de verla en un solo día. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle calma y podréis disfrutar de una de las ciudades con más cultura y con más historia del mundo. Intentad planificar un viaje y tener algunos de los lugares que os estamos contando hoy en el radar para luego ampliar el conocimiento durante el resto de días. Vamos a continuar nuestro camino, David, si te parece, y nos vamos hacia Santa Sofía. Así es, en un extremo de esta plaza del hipódromo encontramos Santa Sofía. ¿Qué es Santa Sofía? Pues es complicado explicarlo porque es una antigua iglesia de 1500 años de antigüedad. Estamos hablando que era la catedral más grande en su época, una iglesia cristiana. Luego se convirtió en mezquita cuando el Imperio Otomano conquistó Constantinopla en el siglo XV. Y de convertirse a mezquita, en el año 1935, el fundador de la República Turca, Atatürk, la convirtió sabiamente en un museo multicultural para todo tipo de religiones. Pero llegó al año 2020 y se reconvirtió otra vez en mezquita. Es todo un galimatías. Aquí hubo un poquito de controversia que al convertirla en mezquita no sería visitable. Es totalmente visitable. De hecho, solo tienes que no ir a las horas de oración y puedes entrar perfectísimamente. Aquí lo que impresiona es esa cúpula que parece que está totalmente flotando en el aire. Es la arquitectura de esta Santa Sofía, de esta ahora mezquita, es única en el mundo y es un patrimonio único que hay que visitar sí o sí. Oye, David, hay mucha gente que tiene su vista puesta precisamente en Santa Sofía. Creo que es uno de esos iconos arquitectónicos a nivel mundial y, por supuesto, icono arquitectónico de Estambul. Pero hay un pequeño secreto cerca, no sé si lo conoces, que es la Mezquita Azul. A mí es la que más me gusta. Os cuento, tiene un efecto visual muy curioso y es que aparenta que es casi igual de grande que Santa Sofía y en cambio es la mitad de tamaño, pero es que es de una belleza extraordinaria. Tiene ese azul de la que hablamos, que pues de aquí viene su nombre, es debido a sus 20.000 azulejos azules que adornan la cúpula y que cuando entra la luz a través de sus 200 vidrieras en el interior hace un ambiente realmente mágico. Atentos a una curiosidad de esta mezquita azul y para que tengáis en cuenta la importancia de la mezquita. Cuando se construyó con 6 minaretes y un fallo garrafal. La Meca tenía 6 minaretes y aquí hubo una polémica increíble. ¿Qué se optó? Solo había 2 opciones, tirar un minarete para no quedar igualado con la Meca o en la Meca se construye un 7º minarete. Imaginaos la importancia, realmente es más importante la Mezquita Azul en el sentido de que obligó a la Meca a construir un minarete para ser superior a ella. A mí, sinceramente, es la mezquita que me tiene fascinado. Fijaros que estamos todavía hablando de uno de los lugares emblemáticos donde comenzar la visita a Estambul, que es esa, creo que se llama la Plaza del Hipódromo, donde hay un gran secreto subterráneo que estoy convencido que nos va a contar ahora David Vigorra. Pero chicos, Carlos, Felipe, la Mezquita Azul, Santa Sofía, o las dos, o la Mezquita Azul desde fuera y Santa Sofía desde dentro. Bueno, yo personalmente, por su antigüedad y por su simbología, Santa Sofía. Santa Sofía, porque además la cúpula es impresionante, pero luego los mosaicos, o sea, todo lo que hay dentro, si lo vas viendo con calma y sin prisa, subir al primer piso, por supuesto, a las galerías, a los balcones, y hay unos mosaicos y unas obras de arte. Por eso decía yo que quizá, para mí, arquitectónicamente,
por fuera la Mezquita Azul, por dentro Santa Sofía. Sí, Felipe. Bueno, yo me ha quitado Carlos lo de Santa Sofía, que para mí es, También, bueno, es el símbolo, para mí es el símbolo de Estambul, por encima de otros mezquitas y otros edificios que hay. Pero bueno, vamos a dejarlo en el conjunto, puesto que están una frente a otra, vamos a colocarnos en el medio, que hay unos jardines muy pequeñitos en la plaza, en medio, y podemos tener la cabeza como un sacacorcho, dando vueltas, mirando la Mezquita Azul por delante y por detrás Santa Sofía, y luego al revés. Al revés. Oye, David, vamos a descubrir un gran secreto que también hay que visitar. Es esa gran cisterna que hablo, que está en los subterráneos, precisamente, de esta plaza. Sobre todo, que nadie se la pase, porque a veces la gente le suena, oye, ¿y la cisterna dónde está? Es que casi no se ve, es una pequeña puerta, hay un pequeño edificio en un rincón de esta plaza y da acceso a esta cisterna, una cisterna que cabían 80.000 metros cúbicos de agua, casi nada. Hay 336 columnas de mármol dispuestas en 12 filas que aguantan todo el techo de esta cisterna, que está evidentemente bajo tierra, y es una cisterna que se construyó para suministrar agua al Palacio Imperial, al palacio que ahora iremos a visitar. Y aquí lo importante, lo que todo el mundo busca, son esas dos columnas, esas dos medusas que se encuentran en un extremo de la cisterna y medio sumergidas en el agua, pero que se pueden ver perfectamente, y que según la mitología griega convertirían en piedra a quien las mirase. Se pusieron allí para proteger esta cisterna de agua y que nadie fuera a envenenar esa agua o hacer algún tipo de desecho por allí. Y bueno, es una cosa divertida y realmente es muy visual, hay muy poquita luz y convierte esto en un ambiente misterioso y mitológico que es imprescindible de visitar, esta cisterna sumergida. Fíjate que es que además hablamos de un depósito de agua que se construye en el siglo VI, en época bizantina, y que todavía se puede observar toda la grandeza que tiene y esas medusas, ¿no? Estabas diciendo, Sí, que te venía a la cabeza, ¿verdad? Sí, porque es que están justo al final. Tienes que recorrer prácticamente casi la cisterna y cuando llegas al final, la mano izquierda te las encuentras. Claro. Y es impresionante. Por lo demás, como están muy tenue la luz en todas las cisternas, cuando llegas allí está mucho más tenue, te las encuentras de golpe y la verdad es que lo que dice David, o sea, es impresionante. O sea, además las miras y como no te pueden convertir en piedra aquí porque no son esculturas, pues las aprovechas para mirarlas directamente y mucho más fijo a sus ojos. No dejamos la plaza del hipódromo para ver estas 3 de los 5 imprescindibles que tenemos que admirar en Estambul. Te lo recuerdo, la Mezquita Azul, Santa Sofía y esta gran cisterna. Pero de ahí, como bien decías antes, David, nos vamos a visitar el Palacio de Topkapi. Así es, nada, estamos a 200 metros de esta plaza que es el centro de nuestras visitas. Y es que el Palacio de Topkapi fue la residencia de los sultanes, de su corte, además de la sede administrativa de todo el Imperio Otomano. Las dimensiones de este palacio son increíblemente únicas y majestuosas. Es un viaje a las 1001 noches, esas 1001 noches que tenemos idealizada, aquí la vamos a poder ver y experimentar. Es el esplendor máximo de otros tiempos que por desgracia no regresarán nunca, porque sería ahora imposible de mantener este gran palacio. Aquí lo que vamos a encontrar son 700.000 metros cuadrados. Imaginaos la dimensión de este palacio, que está dividido en varios edificios, en patios extraordinarios de gran belleza y en arenes, en aposentos, en unas espectaculares cocinas que sería la envidia de cualquier palacio actual. Y bueno, aquí encontramos de todo y sobre todo hay un pequeño museo que encontramos 2 piezas únicas, el puñal de Topkapi forjado en oro y esmeraldas y el diamante de Kasirsky, el más grande y famoso diamante histórico de 86 quilates. Carlos, alucinante, ¿no? Sí, yo prácticamente estuve casi una semana
y aún así me fui con la sensación de que me quedaba muchísimo por ver. Porque es que además que es una ciudad construida en capas, o sea, son miles de años de historia, con lo cual encuentras la época romana, la época bizantina, la época musulmana, la época ya más occidentalizada. Bueno, la única decepción grande que me llevé fue el Gran Bazar, porque ya casi todo lo que encuentras allí es made in China. Dejadme que precisamente hable de esto, porque vamos a volver sobre nuestros pasos y a mí me viene a la cabeza la fotografía sobre la Puerta de los Espadachines, que nos da acceso precisamente al Gran Bazar, David. Así es, el Gran Bazar. El Gran Bazar es un cúmulo de sorpresas. Es cierto que hay mucha gente que no le gusta, pero ¿por qué? El Gran Bazar tienes que sumergirte en él, dedicarle mucho tiempo. Cuanto más tiempo le dedicas, más te gustará. Y es que el Gran Bazar es en sí una pequeña ciudad, es un laberinto de calles, pasajes cubiertos que alberga miles de tiendas. En esas miles de tiendas encontrarás de todo, evidentemente, baratijas, pero también encontrarás productos de muchísima calidad, sobre todo en esas trastiendas que a veces te llevan los turcos para enseñarte realmente el mejor material que ellos tienen. Alfombras, lámparas, joyas, aquí lo encontrarás todo, lo verdadero, lo falso. Es simplemente pasarte muchísimas horas, pero realmente es una forma de ver y enriquecerte de la cultura y del carácter del turco, que es muy divertido. Precisamente me voy a quedar con ese mensaje porque quizás efectivamente ya el Gran Bazar se ha convertido en algo muy popular, muy turístico, pero si le dedicas tiempo, yo creo que esa es una gran recomendación, David, como todo en la vida, si le dedicas tiempo, abres los ojos y sobre todo el corazón y empiezas a compartir tiempo con la gente de allí, de verdad, igual podemos encontrar parte de su cultura y parte de su esencia como pueblo y como historia. Pero para convencer a Carlos que esa zona no le gustó, igual podemos llevarle a otro bazar que puede ser interesante en Estambul, ¿eh? Hombre, de las especias, claro. A este seguro que le encantó. Es el bazar de las especies, el bazar egipcio. Claro. Es un lugar cautivador de aromas que te transporta a un mundo lleno de exotismo, de sabores y sobre todo aromas. Sí. Porque tan punto entras dentro, todo huele a todo. Huele a comida, huele a comino, huele a dulces, porque aquí encontraremos lo que más nos gusta a todos. Por cierto, no solo comida, también hay jabones de todo tipo, jabones hechos a mano como se hacía antes, a partir de la grasa y de sosa cáustica. Es muy curioso y es divertido de ver. Ten en cuenta que además está totalmente renovado. Aquí las calles son mucho más estrechas, las avenidas son estrechas y abovedadas. Y con que está muy bien iluminado porque está totalmente renovado, es el típico bazar que a todo el mundo le encanta. Y sobre todo comprar esos dulces turcos, esos dátiles, pistachos, orégano, pimienta de Jamaica, pimienta egipcia, canela. Aquí hay de todo para el condimento. Oye, David, fíjate, estoy escuchando así de fondo a Felipe, que me va contando y me va narrando un poquito sus experiencias y sus visitas, también a Carlos. Me encanta disfrutar con mis tertulianos de cada uno de los destinos y que me vayan apustillando, alguna cuestión de las que nos vas contando, que para mí es muy importante, además, en estos instantes, que podamos cruzar el puente y que nos lleves a hacer una visita un poco hacia arriba y hacia abajo de Estambul, muy rápida porque se me acaba el tiempo, pero es que hay tanto que decir y tanto que contar de Estambul. Mira, el puente de Galata es como el Times Square de Estambul. Aquí hay actividad las 24 horas del día. Empiezas por arriba, por la mañana, y ves cientos de pescadores que están pescando sobre el río, sobre el mar. ¿Por qué? Porque muchos sí que se lo llevan a casa, pero otros, la mayoría, lo vende a los restaurantes que están debajo del puente, que empieza su actividad al mediodía y no para hasta medianoche o incluso más. Es un puente que tiene triple vida, porque encuentra los pescadores, los restaurantes, los tranvías que circulan todo el rato de arriba y abajo para pasar, porque casi es el único lugar donde pasar de un lado a otro de este cuerno de oro, ¿no? Y realmente tienes también, incluso, atentos, en la punta, en un extremo, unas barcazas doradas de comida donde puedes comer
pescado frito o a la brasa, el que se acaba de pescar allí mismo en plan barato, no hace falta ir a los restaurantes. Es realmente el puente en sí toda una experiencia. Oye, David, tengo un minuto escaso y no me pases ni un segundo, un minuto escaso para que me des 2 lugares de esta parte ya de Estambul. Hemos cruzado el puente, estamos en otra parte. 2 lugares que para ti sean emblemáticos. Yo a vosotros 30 segundos a cada uno para que me digáis cuál es vuestro momento y cuál es vuestro instante en Estambul. Venga, David, 2 lugares, rápido. Mira, solo te digo una cosa. Si tuvieras 4 o 5 horas para visitar Estambul, tienes que subir a la Torre de Galata. Sí, señor. Esta torre tiene las mejores vistas. Es que no es que tiene las mejores vistas, tienes a Estambul a tus pies. Cuando subas arriba, te darás cuenta por qué tienes que regresar a Estambul y visitarlo con esa calma necesaria, porque tienes toda la ciudad a tus pies, tienes el Bósforo, tienes el Cuerno de Oro, ves todas las mezquitas, todos los minaretes de la ciudad, la vista es increíble, son 360 grados, es una torre de 67 metros de altura y 16 metros de diámetro que te permite verlo todo, absolutamente todo. Ese es mi lugar imprescindible antes de cualquier otro, sobre todo para esto, para entender que tienes que regresar a Estambul. Y mi segundo lugar es casi mi favorito. Estoy hablando de Ortokay, la mezquita de Ortokay. Es una pequeña mezquita situado en el barrio de Ortokay. Es una joya de la arquitectura. Es muy pequeña, pero es que el interior tiene unos adornos y unos detalles artísticos que reflejan la rica tradición islámica, diseños de caligrafía, las baldosas, los azulejos de cerámica. Es excesivamente bonita para dejártela perder, y sobre todo el lugar donde está, delante del puente del Bósforo, ese puente que parece el puente de San Francisco. El entorno y el barrio es único, porque además en este barrio encontraremos los restaurantes y las tiendas de moda de la ciudad. David, fantástico trabajo como siempre, gracias, me encanta escucharte y ahora sí, te tiro yo un pañuelo. Estambul da para muchísimo más, nos has llevado a los 10 imprescindibles, así que prepárate otros 10 más y en otro día hablamos de ello. David Vigorra, director de la revista Cutravel, muchísimas gracias, fantástico trabajo, amigo. Gracias a vosotros. En 10 segundos, Felipe, ¿tu lugar? Mi lugar es en el Palacio Tokapi, al final del palacio, que hay unos jardines. Hay 2 imprescindibles. Uno es, antes de llegar al jardín, visitar la biblioteca, que la biblioteca es maravillosa, muy curiosa. Y luego pasar el jardín, llegar al final y en el murete que hay encima del Bósforo ver el atardecer. Muy bonito. Carlos, el tuyo. Pues una iglesia que tiene muy pocas visitas, que es pequeña, recoleta, es bizantina y es la iglesia de Santa Irene. Tiene unos mosaicos dentro. Qué chulada. Absolutamente fascinantes. Sí, es que no queda cerca del centro, hay que ir a propósito, pero es de esas maravillas que decíamos antes de la Estambul por capas. Felipe Alonso, el profe, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias. Carlos Olmo, el director de Vagamundos, muchísimas gracias por estar. Gracias a los dos por formar parte de este equipo, por ser los mejores y por acompañarme en este camino. Nosotros tenemos que continuar camino. Es momento de ir terminando y de darte planes, los planes de Miradas Viajeras. El primer plan que te quiero proponer es muy sencillo. El día 15 de junio a las 7 de la tarde en el Hotel Madrid Marriott Auditorium en Madrid, Gala Niños contra el Cáncer. Será un evento emocionante en el que tendrás la oportunidad de descubrir a grandes artistas, de pasarlo muy bien, de disfrutar con muchas sorpresas y sobre todo de participar en la cena de gala que va a congregar a más de 800 personas que tienen un mismo objetivo: luchar contra el cáncer infantil, apoyar y aportar para la investigación y sobre todo demostrarle a los más pequeños de la casa que se puede vencer a esta fatal enfermedad. Niños contra el cáncer. El día 15 de junio habrá una fila cero también para hacer las aportaciones y, por supuesto, podréis hacer vuestra reserva en el Madrid Marriott Auditorium o en la Clínica de Navarra, Clínica Universitaria de Navarra, que es el gran impulsor y el organizador de este evento. Ese es mi primer plan, planazo en el que yo, por supuesto, voy a estar. Pero todavía tenemos muchas cosas más que contarte. Te llevamos
en estos momentos a San Francisco, también de la mano de David Vigorra. Esta semana nos vamos a San Francisco, una de las ciudades turísticas más importantes de Estados Unidos, y lo vamos a hacer con la compañía Level, una low cost que en tan solo 12 horas nos va a llevar a esta ciudad desde Barcelona. Nunca un puente ha significado tanto para una ciudad como el Golden Gate para San Francisco. Este puente es un símbolo nacional y forma parte del patrimonio sentimental de todo un país. A pocas millas de distancia de la ciudad de San Francisco encontramos uno de los puntos más importantes turísticos de la ciudad. Estamos hablando de la isla de Alcatraz, que tengo aquí a mis espaldas. Una isla que fue prisión de máxima seguridad y que ahora es visitada por cientos de personas cada día, que vienen a ver y a vivir en primera persona lo que fue una prisión de máxima seguridad. Nos encontramos en el centro de la ciudad de San Francisco. Aquí a mis espaldas tenemos el ayuntamiento, de estilo parisino. Es un punto de partida ideal para recorrer la ciudad, ya que aquí a nuestro alrededor encontraremos los principales museos de la ciudad y a muy poca distancia tenemos el barrio de los teatros. Si ya empezamos a recorrer todo esto, encontraremos el distrito financiero y todos los puntos de interés de la ciudad. Acompáñame. San Francisco, a finales del siglo XIX, contaba con 23 líneas de tranvía tiradas por cable. Hoy actualmente solo son 4 de estas líneas las que quedan en funcionamiento y que sirven para que el turista pueda disfrutar en primera persona de este subir y bajar de todas estas cuestas y montañas que tenemos en la ciudad. Tener en cuenta que el sistema tirado por cable era necesario, ya que permitía superar estas pendientes y desniveles. El sistema eléctrico aquí era imposible de instalar. Fisherman's Wharf es el antiguo barrio de pescadores de San Francisco. Hoy actualmente es un punto de encuentro de la ciudad. Encontramos restaurantes, sobre todo de pescado, y muchísimas tiendas de souvenirs para los turistas que visitan San Francisco. Pero es que además este es el Muelle 43. Desde aquí parten catamaranes y ferries que realizan las excursiones por toda la bahía de San Francisco. Uno de los lugares más simpáticos que todo el mundo visita en la ciudad de San Francisco es el Muelle 39, porque aquí encontramos una colonia permanente de osos marinos como la que tenemos aquí atrás. San Francisco tiene muchísimas casas de estilo victoriano que forman parte de su propio patrimonio. Hoy estamos en las más famosas que tengo aquí atrás, son las Painted Ladies. Son 7 casas victorianas que
En el transcurso de los años 60 se remodelaron y pintaron para tomar lo que es ahora la forma peculiar que tienen y que son visitadas por todos los turistas que llegan a esta ciudad. Corría el año 1776 cuando llegaron los primeros colonos españoles a esta zona. Aquí fundaron la primera misión dedicada a San Francisco de Asís. Luego, posteriormente, se desarrollaría la ciudad de lo que hoy conocemos como San Francisco. Aún queda esta capilla que tenemos a mi lado y una basílica que recuerda ese momento. Nos encontramos en el barrio de Castro, en pleno centro de la ciudad. Este es el barrio LGTBI por excelencia, tanto del país como del mundo. Es la meca de la comunidad gay. Aquí se respira libertad ante todo y, como no, fiesta, muchísima fiesta. Decir que en Estados Unidos se come mal es un tópico rotundo, y hoy vamos a desmontarlo. En San Francisco encontramos gastronomía procedente de todo el mundo, una gastronomía realmente buena y exquisita. Una prueba de ello es que nos encontramos en el John Grills, ese restaurante más antiguo de la ciudad, del 1908, y por aquí han pasado personalidades de todo tipo para disfrutar de esta gastronomía. San Francisco no es solo un destino de turismo urbano. A tan solo una hora de distancia encontramos el Parque Nacional de Muirwood, que realmente es un bosque de secuoyas gigantes espectacular. Después de conocer San Francisco, qué ciudad más maravillosa, ¿verdad? Una de las ciudades más bonitas del mundo. Para mí, la segunda ciudad más bonita del mundo. La primera Dubrovnik y la segunda San Francisco. Y para ti también, ¿no? Sí, yo estuve a punto de irme a vivir a San Francisco, a la zona de la bahía, y es una ciudad maravillosa. Maravillosa. Bueno, pues después de haberla conocido un poquito más de la mano de David Vigorra, todavía tenemos otros 3 planes más para que disfrutes de este fin de semana o de los próximos, como siempre te digo. Nos vamos a ir a Casa Vicens, también a la Feria del Libro en Madrid, que comienza el próximo 26 de mayo y que se extiende hasta el 11 de junio. Y terminaremos en la Ruta de las Caras, en la provincia de Cuenca, en Buendía. Hoy, en Miradas Viajeras, te traemos los mejores planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. Comenzaremos nuestro primer plan visitando Casa Vicens, la primera casa realizada por Antoni Gaudí en Barcelona con apenas 30 años, entre 1883 y 1885. Visitar Casa Vicens permite conocer el origen de Gaudí, la obra de un joven arquitecto que combina influencias catalanas, orientales y asiáticas, y que ya plasma su interés por la naturaleza en todas y cada una de las estancias donde parece que el jardín penetra en todo el programa decorativo. Además, Casa Vicens ofrece un Gaudí sin prisas, una experiencia relajada y tranquila en un entorno idílico, con un jardín que muchos tildan de oasis.
Entre las experiencias de visita podemos elegir una visita libre, una visita guiada olfativa y una visita con sesión fotográfica en el jardín. Con nuestro segundo plan, disfrutaremos de la edición número 82 de la Feria del Libro de Madrid, que este año se celebrará del 26 de mayo al 11 de junio en el Parque del Retiro. La feria cumple 90 años, alzándose en el Retiro con 3 y 24 en la zona central. Los pabellones serán más transparentes, dejando mostrar su interior. Al igual que las casetas, estarán mejor refrigeradas, dado que este año se va a poder cumplir con el anhelado objetivo de cubrir con lonas parte del recorrido. Todas las casetas estarán distribuidas en forma de plaza. Este formato de participación de las editoriales universitarias va a suponer un hito en cuanto a presencia y repercusión del importante trabajo que realizan la edición universitaria y los centros de investigación. La feria contará con 3 plazas, situadas en el paseo de coches, 5 espacios de firmas, área de descanso, espacio multiusos, 3 puntos de información, 4 pantallas digitales y 3 bares. Una de las ferias de libro más importantes de nuestro país, que cuenta con un pabellón exclusivo para la Comisión Europea. Países como Portugal, Andorra, Rumanía y Casa Sefarat cuentan con espacio propio. Para nuestro tercer plan, nos iremos a Cuenca para admirar las Caras de Buendía. Se trata de un paraje natural junto al pantano de Buendía, formado por pinares y rocas areniscas. En él se encuentran unas 20 esculturas y bajorrelieves de 1 a 6 metros de altura, esculpidas entre los años 1992 y la actualidad por Eulogio Reguillo y Jorge Maldonado. El circuito por las esculturas es conocido como Ruta de las Caras, siendo un recorrido circular, señalizado, de acceso libre y gratuito. El nombre de Ruta de las Caras tiene su origen en los primeros años de la ruta, debido a que cuando se le preguntaba a los caminantes ¿a dónde van?, estos decían que iban a las caras. Las esculturas rompen la frontera de los museos y zonas urbanas para ensalzar y engrandecer la relación escultura y naturaleza. La unión entre estas dos hacen que este lugar sea un paraje fantástico para practicar senderismo y turismo rural en Buendía, villa histórico medieval. Apúntalos. La semana que viene te volveremos a traer más planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. Planazos de miradas viajeras, planazos en Movistar Plus, planazos de Negocios Televisión para seguir viajando, para seguir emocionándote, pero sobre todo para seguir viviendo. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta el próximo fin de semana, como siempre, con el agradecimiento y el reconocimiento a todo el equipo que hace posible este programa, los cámaras, los productores, realizadores, iluminadores, guionistas, por supuesto nuestra gente de redes sociales y marketing digital, nuestra gente de postproducción, por supuesto también nuestra gente de sonido y nuestros tertulianos, los número 1 del sector turístico. Te vemos el próximo fin de semana aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine.